Buenas, con ustedes cerrando la noche, que como de costumbre llega a sus hogares a través de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altín, 26 Claro, 22 Aster, en compañía de don Giovanni Almonte y de don Luis Soto. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Junior, buenas noches, Luis, y buenas noches a la amable teleaudiencia. Sí, yo estaba un poco desconectado. Dígame, ¿qué ha pasado con los jóvenes del Falpo? ¿Ya los liberaron? Pero ellos estaban detenidos todavía. Todavía ayer, sí. Y esta tarde. Sí. Estaban detenidos en el Palacio de Justicia. Pero con toda una discusión de que el hecho que ellos cometieron de arrojar heces fecales a la puerta de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Del palacio que aloja la Suprema Corte de Justicia. En el día de celebración del día de celebración del Poder Judicial. No es cualquier día. Sí, la discusión jurídica es que ese hecho es considerado, Junior, como una contravención. Entonces la sanción sería multa y no tendría prisión. Que muchos abogados opinan que es una exageración del Ministerio Público incluir el delito de asociación de malhechores, porque el delito de asociación de malhechores implica que sea más de un crimen, que sean varios crímenes. Entonces, vamos a ver qué pasará con el juez de la instrucción. No sabemos a esta hora si ha tomado una decisión. Que quizás están partiendo de la pluralidad de agentes que han participado en el hecho. Pero yo no sé si, en efecto, en la discusión sería qué tipo de infracción cometieron. Yo no creo que sea la discusión. Yo creo que ese es un hecho que hay que tomarlo, como dicen en el play, como la malla del play. Uno no tiene que estar de acuerdo con esa iniciativa, pero tampoco puede servir para que se cebe el Ministerio Público en contra de estos jóvenes que encontraron una forma de manifestar su malestar haciendo una acción de esa naturaleza, que no ha sido la primera que se hace en el país. Tampoco se justifica, pero tampoco es un asunto tan grave y tan ofensivo a la moral como para que estemos hablando de que se van a encauzar por asociación de malhechores, afectación de edificios de los símbolos patrios, porque en efecto nada de eso ocurrió. Si le cayó a la bandera, no fue dirigido a la bandera. Aquí estamos entonces entrando en el tema de la intencionalidad. Pero además, es un hecho tan sencillo que con agua se resolvió, que posiblemente la actitud correcta por parte de las autoridades hubiese sido pedirle a ellos mismos que lo limpiaran. Junior, eso pudo haber sido pero probablemente, la iniciativa. Oye, pero probablemente uno coincida, Giovanni Junior, con el reclamo que tienen esos muchachos del Falpo, de que la justicia dominicana sea más transparente, pero el método empleado, yo considero que es un método inadecuado. Yo creo que tiene que haber respeto hacia las instituciones del país. Yo estoy de acuerdo contigo, porque no es que yo estoy de acuerdo con ellos, lo que digo es que tampoco puede tomarse como excusa para iniciar un proceso de criminalización de la protesta. Lo que pasa es que usted ve una cosa muy superficial a veces. Y lo que está detrás de eso es un ejercicio. El derecho a la protesta es un derecho. Se excedieron lanzando el incremento, es verdad. Estoy de acuerdo contigo, pero tiene que haber una sanción aunque sea mínima. Estoy de acuerdo contigo. La sanción aunque sea mínima tiene que haber. No, hombre, pero ven acá. Hay personas que por una semana preso, una sanción mínima. Hay personas que por lo medio afectan más el interés nacional. La que establezca la ley. Óyeme, el interés nacional lo afectan más diciendo cosas por los medios que esa acción. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con cualquier vez la bandera, Junior? No vayan a malinterpretar las cosas. No, porque no estamos malinterpretando las cosas. Aquí quemamos cuántas veces la bandera norteamericana en hechos de protesta, que otro país queme la nuestra. Es parte de ese proceso. Pero aquí el tema está. ¿Qué hacemos? Esos muchachos están detenidos desde el lunes, sí. Ya hoy, ¿qué es? Mediados de semana. Casi jueves. Sí, mediados de semana. Casi jueves. Sí. Ya está la sanción. Ya tienen dos días detenidos, para 3 o 4 días. Pero tú dijiste algo salomónico. Vamos ustedes mismos, miren, limpien eso. Eso debió ser. Limpien pero no mismos. Tomar eso como pretexto para
acuñar lo que están pidiendo mucho, todo el peso de la ley, pero muchos que piden todo el peso de la ley, para los hechos que posiblemente provocaron la indignación de esos muchachos, nunca se han referido a que se aplique todo el peso de la ley. Por el contrario, Junior, andan buscando siempre. Recuérdate que la opinión pública y la opinión mediática, fíjate cómo se han hablado los senadores, diputados, dirigentes políticos, que entienden que es un desagravio, que es un acto de insubordinación a las autoridades, y a los símbolos patrios, a las instituciones. Pero está bien, pero dime una cosa. Que hay métodos, hay formas. Inclusive acusaron de acto de vandalismo. Ellos no rompieron nada. No. Y el acto vandálico implica ruptura esencialmente. Es un exceso. Y violencia. No, es un exceso, es pero un que exceso. no amerita, lo que digo, no amerita un sometimiento ante un juez de instrucción para que le defina una medida de coerción, privativa o no, de su libertad, o una garantía económica. A eso es que me refiero. Que eso ya hay que dejarlo como la maíz del play, es un hecho de protesta. Ahorita todo el que queme una goma en la calle, también lo van a tomar como... sí. ¿Y cuál es más grave? Es el lugar donde lo haga, no, y señor, frente a dónde, espérate. no es eso. No es lo mismo quemarla frente al Palacio Presidencial que quemarle la 27 de febrero. Eso no se aprueba, pero No es lo tampoco mismo. puede ser una excusa para criminalizar esa actividad. ¿Por qué tan sencilla? Que con agua tuvo. Sí, pero las dos cosas están mal, Junior. Está mal el método y está mal el exceso del Ministerio Público. Entonces nosotros Yo aquí, creo que sí. nosotros aquí no podemos apoyar ese método. ¿Y quién lo está apoyando? Bueno, cuando tú dices que eso es maíz de play, Hay que dejarlo como la hay que dejarlo- Michael Play. Y no agarrar ahora, buscar medio código penal. Y buscar todos los artículos que violaron según ellos. Ese no es el tema. Que llegan a 6. Lo que Llegan a estoy 6. planteando, no, ese es un exceso del Ministerio lo que Llegan a estoy 6. planteando es, señores, ese es un hecho de irritación que es reprochable, pero no es un hecho que degeneró en un daño irreparable ni al edificio, ni a la bandera, ni a la sociedad dominicana. Hay hechos mucho más gravosos que eso. Y creo que no le cayó a ninguna persona. Fue simplemente a la institución. Eso es lo que yo quiero que veamos. ¿Por qué no que uno está apoyando eso? No, lo que decimos, ya ocurrió. No se rompió una ventana, no se rompió un cristal, no se rompió una bandera, le cayó casualmente una bandera, con un chin de agua se limpió y se borró el hecho. Junior, pero volvemos al método. Marcha Verde protestó, lo hizo en las calles, lo hizo de manera ordenada, no se tiraron piedras, no se quemaron gomas. Y el gobierno reaccionó. Cuando se protestó para bajar los combustibles, el gobierno tuvo que reaccionar. Luis, pero el tema Cuando se aquí protestó por el 4% para la educación, se impuso el 4% para la educación. Luis, el tema es, ¿siguen presos o no? Hay que conocer la medida de coerción o no. Podemos aplicar inmediatamente un criterio de oportunidad, entender que eso es parte de una reacción de indignación, que por suerte se canalizó así y no fue otro tipo de acción. Yo creo que hay que ser mucho más amplio en el abanico y no cerrarse solo en el tema. Bueno, ensuciaron una bandera de ese, ensuciaron el Palacio de la Suprema Corte de Justicia, todo eso es verdad, todo eso es verdad. Ahora, ¿eso amerita un mes, 15 días, 5 días de prisión? Para nada. nada. Eso es lo que estamos hablando. Eso es un exceso. No tomarlo como pretexto del para Ministerio criminalizar, porque recuerden que aquí hay una tendencia a que hasta las marchas hay gente que no quiere que se hagan marchas, porque todo eso altera el orden público, en el criterio de mucha gente. Entonces se van a buscar miles de excusas, como siempre, para tratar de ir limitando derechos. La libertad de expresión no puede extinguirse. Vamos a asumir que se pasaron. No puede suprimirse. Pero se pasaron, pero perfecto. Díganme, más allá del hecho, el daño que causó irreparable. Díganmelo, que justifique que haya tanta gente hablando del tema como si eso fuera lo más grave que hay en la República Dominicana. Hay gente que se ha referido más a eso que a la ejecución del muchacho que se fugó de San Francisco, y eso es un abuso. Es un abuso. Matarlo en un parqueo. Acribillarlo. Pero no hemos referido más al tema ese, y muchos medios y personalidades, que aquel hecho. Porque es por el día, fue por el día más que todo. Si un día normal no pasa nada. No, y que lograron el objetivo de llamar la atención. Llamar la atención, que es lo que querían. Y ya. Ya, llamar la atención. Y ya.
como muchachos malcriados, llamarlo la Ya, atención. un momento de ira, de indignación que se canalizó tirando lo que tiraron, pero ya pasó. Bueno, Y mira, cualquier sanción está contenida ahí, son 3 días privados de 3 días. libertad hoy. Mira, Entonces ya. ¿tú sabes quién tiene la...? Y cerré ese capítulo y seguía avanzando. Creo que sí, ya hay que darle punto y final a eso. Quienes tienen la bola en sus manos ahora con relación a la prontitud y agilización del conteo de los votos en las elecciones son los partidos políticos. Ya la Junta Central Electoral mostró un video donde hay una nueva tecnología, donde se va a implantar el voto electrónico y la ciudadanía podrá, inmediatamente concluya el horario de la votación o se cierren los lugares de votación, la población en un máximo de 2 a 3 horas sabrá quiénes ganaron, según este planteamiento que hace la Junta Central Electoral y que está en las manos o en la cancha de los partidos políticos de que se apruebe, Junior y Luis, esta nueva modalidad de voto electrónico, donde ya han circulado videos, donde explican de una forma muy elocuente cómo van a votar las personas en un computador. Se va a imprimir una boleta donde esa boleta se va a echar en una urna y va a existir una doble contabilidad. La contabilidad digital que va a estar en el computador y una contabilidad física que va a estar manual que va a estar en unas urnas. Creo que lo hemos hablado aquí muchísimas veces, que en México son 150 millones de habitantes, en Brasil no sé ni tanto, y ya a las 12, 11 de la noche se sabe quién ganó las elecciones. Y aquí todavía no hemos logrado superar la barrera de los 2, 3 días y hasta una semana para saber los resultados. Y ahora los partidos políticos tienen en sus manos la fórmula de que esto se pueda revertir y que tengamos un resultado fiable pronto. Esto no significa de que sea confiable, pero un resultado pronto. Nos dicen que es tiempo de irnos a la pausa. Vamos a la pausa y luego a la pausa venimos con el invitado que tenemos para el día, para la noche de hoy. Es el economista Antonio Cruz Siriaco, con quien vamos a conversar sobre esta inflación y no inflación que dice que ocurrió y que el Banco Central plantea al inicio de este año. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como costumbre ya a partir de esta hora pues conversamos con invitados que por aquí desfilan diariamente y vamos a conversar, como dijimos, con el licenciado Antonio Cruz Siriaco, economista, que nos prestigia esta noche con su presencia. Don Antonio, bienvenido. Bueno, bienvenido. Yo estoy aquí al pie del cañón, cerrando la noche. Gracias a Giovanni, a Junior, Luis, por invitarme a su programa. Bueno, creo que lo que debemos hablar es del reciente informe que hace el gobernador del Banco Central, o el Banco Central como máximo rector de la política monetaria y económica del país, donde dice que la inflación pues creció 1.8, 1.9, y que el crecimiento económico sobrepasó o ronda el 7%. Diríamos entonces, con cálculos matemáticos, que 7 menos 1 punto, toda la economía creció neto un 6, un 5 y algo. ¿Cuál es la apreciación que tiene Siriaco como economista? Mira, tú sabes que en las economías del mundo se están dando cosas raras. Y algo que se está dando en la economía dominicana, que está rompiendo con los textos, vamos a decir. Se dice que cuando una economía crece mucho, incluso por encima del potencial, que fue el crecimiento que tuvo la economía dominicana de un 7%, eso significa que todos los recursos están plenamente ocupados. Eso significa que tú estás creciendo por encima de las posibilidades, incluso de factores que tiene la economía. Por lo tanto, eso genera inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la economía crece un 7%, no genera inflación. Todo lo contrario, la inflación fue por debajo del piso establecido de la meta de inflación. Es decir, el Banco Central establece una meta de inflación de un 4, como máximo un 5 y como mínimo un 3. Y la inflación terminó en 1 punto y algo. Oye bien, todo eso realmente son cosas que no están en los textos de economía. Oye bien, creciendo por encima del potencial, con tasa de desempleo muy baja,
Sin embargo, esa presión, ese crecimiento que implica mucha demanda, mucha gente comprando, mucha gente que está, eso no generó ningún tipo de inflación. O sea que ¿Está el entendiendo nivel eso? de crecimiento es proporcional al nivel de desempleo. Aquí hay casi pleno empleo. No, oye, pero estamos diciendo... Desenrédame eso también. No, estamos diciendo, porque eso son las cosas extrañas, que la tasa de desempleo en la República Dominicana es una tasa de desempleo de países incluso desarrollados, con tasa de desempleo de un 5, de un 4%. No, aquí no tenemos eso. Aquí No, no, eso la sí. tasa de desempleo que da... el 18%. Banco Central. No, lo que sucede es lo siguiente, el banco da oficialmente la tasa de desempleo abierta. Esa tasa de desempleo lo que te dice y solamente incorpora todo aquello que en las últimas 4 semanas, cuando lo entrevistan, dicen que están buscando empleo. Que están buscando empleo. Y eso el que está buscando empleo está como trabajando. empleado. Y lo incorporan. ¿Cómo va a ser? Entonces, Hombre, entonces pero ven acá. por eso es que aquí se tienen que crear mecanismos de contrapeso, incluso dentro de las instituciones públicas. El Banco Central tiene demasiado poder. Se mete en temas incluso que no son de su competencia, porque el Banco Central puso en el tapete, después del informe, el tema del modelo económico, cuando en realidad es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que trabajó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene incluso que poner ese tema, y sin embargo el gobernador del Banco Central aprovecha realmente una situación y pone el tema. ¿Qué significa eso? Mira, en el año 2007 se introdujo un proyecto de ley que todavía está en el Congreso, donde se crea un Instituto Nacional de Estadística. Y es la tendencia de todos los países, donde los institutos nacionales de estadística son los que elaboran las cuentas nacionales. Y los bancos centrales solamente se dedican a aspectos de carácter monetario. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa, por ejemplo, en Europa, eso pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, obviamente que hay una concentración de información. No es que el Banco Central, y en ningún momento estamos diciendo que el Banco Central a lo mejor no está falseando información. Lo que estamos diciendo es que generalmente en las administraciones públicas, así como el Congreso en una sociedad democrática se constituye un contrapeso al Poder Ejecutivo, es obvio que también deben haber instituciones que te midan el PIB, porque eso genera muchos procesos incluso de falta de credibilidad ante el público. ¿Qué es lo que dice la gente cuando el gobernador dice que la economía creció un 7? Dice la gente, pero yo no lo percibo. El mismo gobernador, oigan eso, en esa rueda de prensa dijo que hay que acompañar ese crecimiento económico con incremento de salarios, básicamente en los niveles del primer quintil y segundo quintil. Y esa es una realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque durante los últimos 30 años, si tú agarras las cuentas nacionales, tú observas que el total de salarios y remuneraciones con respecto a la riqueza del país, que es el PIB, está estancado. Y llegó un momento incluso que mientras la economía crecía, el salario real en la República Dominicana, el salario real es aquel que tiene capacidad de compra. Es decir, que cuando tú vas a un supermercado y tú vas con un peso y tú compras 4 manzanas, ese peso vale 4 manzanas. Pero si tú vas al día siguiente, Junior, y con ese peso tú compras, solamente te da para alcanzar 2 manzanas, eso significa que el peso perdió el 50% del valor. Yo creo que justamente, ahora que se está hablando nuevamente de aumento salarial, yo creo que la discusión, más que el monto, debe ser el valor, eso Claro, que tú claro, planteas. claro. Es el valor Claro, adquisitivo del peso. claro. Porque es imposible que usted, ganando 25,000 pesos que dicen que cuesta, que sabe qué más, Sí. tampoco te dé. Claro, no Por lo es- tanto, la demanda no es solo ajustar el monto, sino diseñar la política Claro. pública que valoricen el valor del salario. Así es, porque mira, tú sabes qué es lo que ocurre, que como aquí hay retrasos siempre en los incrementos de salario, incluso lo que se discute el salario mínimo, entonces la brecha es muy grande. Y hace 2 años,
casi 3 años, se dio algo insólito que solamente se da en este país, que se aprueba un salario mínimo. El sector privado lo que hizo fue que lo propuso en 2 partes. Porque el sector privado también en la República Dominicana, hay que decirlo, no le gusta aumentar salario. Y todo ese proceso de acumulación que ha habido en la República Dominicana ha sido sobre la base de salarios bajos. Y el modelo económico dominicano, obviamente, ha sido sobre la base de salarios bajos. Y nosotros tenemos que vernos en el espejo de Chile. Mira, Chile ya se considera una economía que en el año 2022 o un poquito más puede alcanzar un nivel per cápita de $30,000. Pero tú sabes qué ocurre en Chile. $30,000, muy bueno. Pero tú sabes qué ocurre, que eso no refleja el proceso de redistribución del ingreso, porque en Chile se está discutiendo hoy en día que todavía aún, a pesar de los avances que ha hecho Chile, es un país altamente desigual. Es un país que producto de tener una base salarial muy baja, crea un sistema de capitalización individual que obviamente la situación, por más que ustedes oigan a las personas, no se va a resolver producto de aumentar los años de retiro o aumentar la tasa de aporte. La cotización. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú partes de una base muy bajita, salario muy bajito, aún así, tú aumentando los años por medio de retiro Es lo mismo. y la tasa de aporte, la pensión que tú vas a recibir va a ser una pensión insuficiente. Claro. Y ellos ya lo están sintiendo. Nosotros tenemos que ver Mirando en ese espejo. ese espejo, Claro. oigan bien. Y el caso de la República Dominicana, Que copiamos la social Mira, de Chile. y el caso de la República Dominicana es más grave, es aún más grave, porque los salarios base en la República Dominicana, proyectados para el año 2028, cuando se van a recibir las primeras pensiones, son salarios bajos. Miren, señores, y el gobierno que esté ahí va a recibir importantes protestas. Oigan bien, y tenemos que ver eso ahora. Ahora tenemos que verlo. Y todo eso ha sido sobre la base que hemos construido un modelo, es verdad que ha crecido la economía, pero ha sido sobre la base de un constreñimiento de los salarios reales de la gran mayoría de la población. Tengo dos inquietudes. Una, posiblemente, aquí hemos debatido mucho los jueves el tema de la seguridad social. Y el gran dilema, el diario es el tema del seguro familiar, Claro, de salud, claro. pero el segundo gran dilema es el tema de las de las pensiones, pensiones, claro. que parece que el modelo de capitalización individual sobre la base de salario deprimido no va a resolver el problema. No va a resolver el problema. Sin embargo, yo soy de lo que creo que el Estado tiene que, no el Estado, nosotros como ciudadanos, tenemos que asumir una parte indirecta de ese costo, que pudiera ser el peso que estamos pagando para renovar flotilla de vehículos. Claro. Eso debiera ir a un fondo de pensiones para que haya un colchón de donde partir, Claro. que haya un tope mínimo a recibir una renta fija y que lo otro que pueda agregar la capitalización individual pues se sume. Mira, yo creo que eso puede ser una salida. No, yo lo que creo es lo siguiente, que todos esos problemas, al fin y al cabo, necesitan más plata. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de sociedades como la de nosotros? Que los actores para generar un contrato social no se confían, no hay confianza. Tú no puedes, no sé, tú poner ejemplo quizás de los países escandinavos, ¿no? Bueno, son países donde hay todo un proceso de confianza entre los actores. Pero el Estado no es decorativo. No, pero ahí voy. Un proceso porque al final todo es un contrato social. Esa es la realidad. O sea, el hombre, como dice en este caso Hobbes, el hombre nace malo. Pero entonces Rousseau dice, bueno, pero hay que hacer un contrato social, tú tienes que ceder libertades a cambio de que ese Estado sea un Estado responsable y te haga realmente realidad tus deberes en derechos. Y eso es importante porque esos países que nosotros siempre ponemos como ejemplo, Que parecen extraterrestres. de cada 100 pesos que reciben, 48 o 50 se lo aportan al Estado. El Estado se los redistribuye y de ahí se pagan las pensiones. Entonces,
pero hay una confianza en aquel en el cual tú cedes parte de esa libertad. Entonces tú dices, yo tengo un Estado que confía. Nosotros no tenemos eso. Yo te voy a decir una cosa. Aquí es cierto. Aquí el Estado dominicano, para tener realmente que sea un Estado mucho más eficiente, al margen de las reformas profundas que hay que hacer en el Estado, necesita más recursos. Porque tú necesitas, ¿verdad? Que no puede ser proveniente de préstamos. Claro, recursos propios generados, que no son préstamos, porque los préstamos en algún momento se van a parar. Pero entonces te dice el ciudadano, pero ven acá, y yo le voy a dar al Estado para que ocurra tal cosa. Entonces ahí hay un problema de llegar a acuerdos, precisamente, porque las sociedades democráticas, al fin y al cabo, eso es lo que va a ocurrir. Entonces vamos a estar siempre en ese dime y ese direte. Por eso es que el pacto fiscal, que es un pacto que debió haberse ya firmado, porque se está establecido en una ley, en la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, no se ha establecido. Y eso significa que la presión tributaria, tal y como se mide, que yo no estoy de acuerdo con cómo se mide, iba subiendo de forma escalonada. Entonces, pero hay muchas resistencias realmente por parte de la población, porque no quiere desprenderse realmente de una... Y ahí viene el problema. Al final... ¿Tú crees que es un problema de querer o es el tema de la desconfianza? No, la desconfianza. Porque, Vuelvo y reitero. Querer es una resistencia. No, claro, pero... Tú escuchas mucha gente, yo pagaría impuestos a mi conforme si no se lo roban. Pero exactamente. Es que todo, yo creo pero esa resistencia es producto de la desconfianza. Entonces, es una situación que en algún momento yo creo que la sociedad dominicana tendrá que ponerse de acuerdo. Oye, eso tiene que ser así. Y eso va a resolver muchos problemas de desigualdad, de incluso de servicios públicos que son ineficientes. Y eso le va a dar al Estado mucho mayor legitimidad para exigir, en cierta manera, pero también al ciudadano para exigirle al Estado. Entonces, eso es un problema. ¿Qué debe hacer el Estado y el sector privado para darle valor al salario? No estoy hablando de aumentar a 200,000 pesos y que no me sirva. Claro. ¿Cómo darle valor al salario? No, yo creo lo siguiente, yo creo que hay dos maneras de tú mantener el salario real, o aumentarlo o que no caiga. En primer lugar, que tú mantener cierto nivel de control de la inflación, eso es importante. Porque si tú permites que los niveles Pero la inflación de los supermercados, no la del Banco Central, ¿verdad? No, de los supermercados, estoy hablando y de la inflación. ¿Tú entiendes? La real. ¿Verdad? Y además que otro elemento importante, hay una situación metodológica. Ustedes saben que la inflación, ¿cómo se mide la inflación? La inflación, generalmente los bancos centrales hacen una encuesta de ingresos y gastos, y en la encuesta de ingresos y gastos determinan cuáles son los consumos de los hogares. Eso se hace cada 10 años. La última encuesta que se hizo aquí fue en el 2007. Actualmente el Banco Central está trabajando en la encuesta 2017 para actualizar. 12 años para actualizar. ¿Qué ocurre? Que esa encuesta, a partir de ahí, tú sacas, en el 2007 se sacaron 305 productos que son los que más consumen los hogares. Y a partir de esos 305 productos se formó la canasta básica familiar. Pero ese grupo poblacional de hogares que se encuestó se dividió en varios grupos, en 5 grupos. El 20% más pobre hasta el 5%, que representa el 5%, el último, el 20% más rico. Es decir, en quintiles, quintil 1, 2. Y cada uno de esos quintiles se le hizo una canasta. Es decir, que la canasta básica que consumen los... No hay una canasta básica nacional. Única, sí, hay una nacional. Pero no una única. Hay una nacional y se calcula. Hay una para el más pobre que está en el primer quintil, segundo quintil, tercer quintil, cuarto quintil y quinto quintil. Entonces hay la 6. Suma de toda esa... Entonces, la suma de todas te da el promedio. El promedio hoy en día de la canasta básica, según información del Banco Central, son 30,000 pesos. El promedio. La del quintil más alto ronda los 60,000.
La del quintil más bajito ronda alrededor de los 14.000. Tú encuentras, por ejemplo, que en el quintil más pobre hay 3 salarios mínimos. El más bajo, que son 9.000 y algo, hay uno que son como 11.000 y algo, y otro que de casi 15.000. Es decir, y tú encuentras que el grupo de los trabajadores están en salario mínimo de 9.000. Entonces, eso solamente alcanza alrededor de un 40% de esa canasta básica. Para que ustedes vean que verdaderamente si uno permite que esos precios se vayan disparando y tú no vas cerrando la brecha que acerca más los salarios a ese valor, eso hace obviamente que la gente sienta que el valor de la canasta que adquiere esté siempre por encima. Además, otra cosa, producto de todos los cambios que hay tecnológicos, ya esa encuesta no hay que hacerla cada 10 años, porque ya la canasta, por ejemplo, que tenemos nosotros hoy en día, esos 305 productos, no es verdad que son los 305 productos representativos de los consumos del año 2007. Han variado, han variado. ¿Tú entiendes? Entonces, eso, Han variado. muchas veces cuando el Banco Central dice que la inflación fue 1.4, 1.3, no está hablando toda la verdad, porque ahí hay rezagos que por elementos metodológicos no los recogen. Antonio, comienza un nuevo año, 2019, y la gente tiene expectativas económicas, miedos, tasa de cambio, tasa de interés, Precio del petróleo. Siempre surgen esas preocupaciones. ¿Cuáles tú crees serán los principales desafíos de la economía dominicana en un año preelectoral? Mira, yo creo Luis, que... perdón, profesor, esa pregunta vamos a contestarla después de una pausa. Así Luis, es. discúlpame, para ir a unos compromisos comerciales. Claro. Entonces, como es bastante larga, estamos hablando del pronóstico del año 2019, el año actual. Conversamos con el licenciado Antonio Cruz Siriaco, quien es economista. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Seguimos conversando con el licenciado Antonio Siriaco Cruz. Antonio, la pregunta que quedó en el aire para la gente, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Qué espera la gente en esta economía en el año 2019? Mira, yo creo que el mundo vive una situación de incertidumbre, pero hay algunas variables sobre las cuales los dominicanos tienen que darle seguimiento. Por ejemplo, el comportamiento de la economía norteamericana. Para que tengan una idea al público, ustedes tengan una idea. El año pasado la economía creció un 7%, y la economía norteamericana creció casi un 3%, 3.1%, que es muy grande para la economía norteamericana. Eso significa que por cada 1% que creció la economía norteamericana, esta economía creció 1.6%. Es decir, más dominicanos enviaron remesa a la República Dominicana, más exportaron la zona franca al mercado norteamericano y más turistas norteamericanos vinieron a la República Dominicana. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque el año 2018 terminó un ciclo de crédito barato en el mundo, no solamente para la República Dominicana. Desde el año 2007 hasta el 2018, la mayoría de los países se endeudaron. Pero ¿qué ocurre a partir de este año 2019? Que las tasas de interés a nivel internacional son más altas. Cuando aumenta la tasa de interés a nivel internacional, eso fortalece el dólar. Cuando el dólar se fortalece, cuando tú tienes una inversión en peso aquí, ¿qué tú haces? Que como tú tienes mayor rendimiento en Estados Unidos porque la tasa de interés es más alta, la gente lo que tiende es a cambiar todas sus inversiones en peso por dólares. Y eso presiona el tipo de cambio para sacar los dólares y ponerlo en lugares donde la rentabilidad es mucho más alta. O sea, que la tasa que es hoy 50... Entonces, 5.5. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los años, cuando se formula el presupuesto, y eso es importante que la gente lo sepa, y eso lo pueden hacer, las proyecciones, el gobierno pone las proyecciones de la tasa de cambio. Fíjate, el año pasado, a principios del año pasado, el gobierno dijo, oye bien, desde enero, que en diciembre el tipo de cambio iba a estar al 51 por 1.
no llegó, pero por lo menos subió al 50. Pero, Oye bien, ¿qué ocurre? Con eso lo que está haciendo es que le está enviando al empresario una señal para que los precios que el empresario, oiga bien, de los productos que compra a principios de año, lo fije ya a esa tasa. Este año, en el presupuesto del 2019, el gobierno puso que el tipo de cambio iba a ser en promedio durante todo el año casi 53. 53. Oye bien, lo que pasa es que mucha gente no observa eso. ¿Qué ocurre? Si yo soy empresario, yo hago así y todas las compras que yo hago a nivel internacional, si la compro supongamos 49 o a 50, la proyecto a 5. la proyecto a 53 y me estoy ganando. Entonces, porque ya el Estado... Eso genera inflación automáticamente. Claro. Pero ya el Estado claro, motivó con claro, que pero la ya el tasa. Estado lo hizo. ¿Estás entendiendo eso? Sí. Entonces tú como inversionista, si tú tienes plata, tú dices, espérate, déjame yo, como buen inversionista, diversificar gran parte de mis recursos y comprar dólares y guardarlo, por si acaso. Entonces, toda tu cartera, tú no la puedes tener en pesos dominicanos, tú tienes que tener un componente de tu cartera en moneda fuerte, para que tú entonces puedas proteger tus recursos. Oye, y eso es así, aunque tú tengas un salario fijo, aunque sea $1,000 que tú mantengas durante el año en una moneda fuerte, para que tú puedas aprender realmente de eso. ¿Y cómo afectaría eso entonces la tasa de interés? Bueno, Lo que paga la gente no, por los entonces, préstamos hipotecarios. Entonces, ¿qué ocurre? Los bancos centrales lo que hacen es lo siguiente, para evitar que salgan capitales, el Banco Central dice, no, entonces lo que vamos a hacer es que todas las inversiones en certificado o en otros instrumentos, vamos a subirle el rendimiento o la tasa de interés. Entonces tú dices, no, espérate. Como el Banco Central emitió certificados a tasa de interés que estaban antes supongamos a un 15 y ahora están a un 20, yo no voy a sacar mi dinero porque por lo menos me están dando más recursos en pesos y eso totalmente lo que hace es que equilibra esa inversión que tú vas a hacer allá. Entonces, eso es muy normal, por eso es que la información es importante para todos aquellos que tienen acceso a la información. Pero no toda la gente tiene acceso a la información. Los empresarios sí lo tienen. Y tienen economistas, y tienen gente en sus oficinas que le monitorean los mercados internacionales y sacan una parte de sus recursos y lo llevan a donde los rendimientos son más altos y hacen realmente sus cálculos. Y esas son la gente que le va bien, porque esa gente viven de eso. Pero nosotros, muchas veces, bueno, el que no conoce eso, obviamente que pierde dinero. Entonces, por eso son este tipo de programas. Y por eso uno tiene que hablarle claro a la gente y orientar a eso a la gente. Dos cosas, Irián. Hay quienes dicen que la estabilidad monetaria que hemos tenido en los últimos años en la República Dominicana le ha salido caro a los contribuyentes y barato a los empresarios. Claro. Esto, cara a los contribuyentes y barata a los empresarios. Porque el Banco Central ha incurrido en deuda significativa para mantener el tipo de cambio. cambiario. Eso sale Eso es costosísimo. bueno también explicarlo. Claro. Lo otro es para que entonces hable de las dos cosas. Tú has pintado un panorama que no es halagüeño a la República Dominicana, en el sentido de la presión que ejerce la subida del dólar, Claro. y el crecimiento de la economía norteamericana, sumado eso al vencimiento de las deudas que hay que pagar En el a 2020, partir del 21, creo, hasta el 24. así. Cerca de 5.000 millones Así de es, dólares. así es. ¿Cómo vamos a sortear entonces esa situación? Mira, yo lo que creo que aquí van a haber tensiones en el tipo de cambio. Porque mira qué ocurre. Y hay un elemento que no se ha mencionado para el próximo año. Aquí no se le está dando mucho seguimiento a las medidas que tomó Andrés Manuel López Obrador en el presupuesto de México del año 2019. Andrés Manuel López Obrador creó una zona franca de libre comercio en toda la franja entre México La frontera y Estados sur, Unidos. Para que no se vayan, para que no se vayan. Eso significa, oye, No. entonces agarró y bajó las tasas corporativas impositivas y le bajó creo que también el Subió ITEVIA. los salarios. Y subió los salarios. ¿Qué significa eso? Que empresas de zona franca que en un momento determinado pensaron venir a la República Dominicana van para la frontera de Estados Unidos. No se le ha dado seguimiento a eso. Yo que le estoy dando seguimiento a AMLO porque está tomando una serie de medidas interesantes. Incluso
Hoy le preguntaron qué opinaba sobre el muro. Y dice Arnold, bueno, pero eso no es un problema de México, es un problema interno de Estados Unidos, tan simple como eso. Oye bien, y en términos económicos, eso va a tener un impacto realmente en el flujo de inversiones, porque la República Dominicana durante los últimos años ha sido el principal receptor de inversiones del Caribe aquí. Entonces, esto es otro elemento, ¿no? Pero lo que decía, por ejemplo, Junior, la estabilidad macroeconómica de precio le ha salido costosa a la República Dominicana. Porque ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central tiene una deuda cuasi fiscal que va ya por los 600.000 millones, que si tú la dolarizas, esa deuda sobrepasa y llega casi a los 11.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa? Mientras el gobierno no cierra todavía esa brecha, porque al fin y al cabo el gobierno se comprometió a hacer transferencias y algunas veces se retrasa, el Banco Central tiene que emitir certificados para pagar los intereses que genera esa deuda. Cuando emite un certificado, lo emite a tasa de interés más alta. Y eso significa que el resto de las tasas de interés se incrementan. Por lo tanto, esta es una economía con tasas de interés reales que son altas. Por eso es que a un joven en la República Dominicana, señores, se le hace difícil comprar una casa. Mire, señores, ustedes no saben el drama. Pero, mire, este país... Oye, esa respuesta, Junior, oye, esa mira, respuesta del país, oye, este país, yo que soy educador, que yo veo jóvenes talentosos, oye, que el gobierno, señores, le da beca. Aquí hay más de 3.000 jóvenes que están fuera en España, en Estados Unidos, en Chile, en Alemania, en Francia, estudiando. Cuando vienen esos chicos y ven que lo que le van a pagar son cheles, ¿tú sabes qué hacen? Se quedan allá. No, vienen y se van para Canadá. Sí. Canadá en estos momentos está recibiendo a cientos de jóvenes dominicanos que no tienen posibilidad. Y por eso es que los salarios es un elemento importante, redistributivo. Y aquí eso no se ha tomado en consideración. Nosotros le estamos generando un capital humano a países desarrollados que lo vamos a necesitar. ¿Tú entiendes? Y eso es un elemento que no se ve. Yo eso lo estoy viviendo con muchos jóvenes, señores, que salen de la UAS, que yo conozco, que son talentosos, que hacen vienen 2 años con de máster. maestría, 3 Oye, años. en estos días me dice una persona, un joven, oye bien, hijo de un periodista muy importante, estudió economía, trabajando en el Banco Central, tomó la decisión de irse con su familia para Canadá. Y dije, pero eso está extrañísimo porque en el Banco Central le pagan bien a la gente. Entonces, tenemos que revertir eso. Eso es una situación verdaderamente difícil. Entonces, el entorno internacional, te estoy hablando de esas variables que influyen y que hay que darle seguimiento porque Estados Unidos hasta ahora es casi el 58% de las exportaciones van al mercado norteamericano. Siria, como mencionaste la emisión de bonos que cada cierto tiempo hace el Banco Central. Yo te pregunto, cuando el Banco Central hace una emisión de bonos con una rentabilidad mayor a lo que puede representar un certificado a plazo fijo en una banca comercial, ¿qué impacto tiene eso con relación a la banca? Bueno, la situación es lo siguiente. El Banco Central también emite bonos internos y lo coloca realmente en la banca. El problema es que cuando el Banco Central coloca recursos, por ejemplo, en los mercados de capitales, que contrata una banca de inversión, o sea, son recursos en dólares y los recibe en dólares. Cuando coloca recursos aquí, obviamente son recursos en pesos. Claro, la ventaja ¿No que saca hay, la gente dinero que claro, tiene y va y le compra al Banco Central? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Banco Central coloca certificados o instrumentos de deuda, lo que está haciendo es que está restringiendo toda la masa circulante en la economía dominicana y eso puede provocar un proceso de restricción, pero a su vez, como hay menos dinero que tiene los bancos, aumenta la tasa. Y eso es lo que el banco no quiere, lo que no quiere el Banco Central, porque si sube la tasa, toda la gente que va a buscar préstamos para consumo privado se restringe. Y toda la gente que pensó ir a un banco a buscar dinero para poner un negocio, no lo va a hacer porque las tasas son mal. Y viene la desconfianza. Lo que está generando es un proceso de desaceleración de la economía.
Entonces lo que hace el banco es sencillamente que asuma el coste, asume un riesgo cambiario de devaluación, porque cuando tú te embarcas y emites un bono global o un bono soberano, y ese bono tú lo vendes, obviamente que cuando aumenta la tasa de interés, eso te aumenta el coste de emisión de esa deuda. Entonces hay un riesgo incluso. O si se devalúa el peso dominicano, cuando tú le vayas a pagar a esos bonistas que tienen los bonos de la República Dominicana, tú tienes que buscar más pesos para comprar dólares. Entonces también tú aumentas el tipo de cambio. Y eso lo asumes realmente. Pero ¿qué ocurre? Hay que ver cuál es el proceso en el cual tú te endeudas. Yo creo que durante estos periodos hay que disminuir el ritmo de endeudamiento. Vuelvo y reitero, el ciclo de endeudamiento barato ya pasó. Y eso sumado a los vencimientos. A los vencimientos. Pero parece que el gobierno no te ha escuchado ni te va a hacer caso. No, yo lo que creo es lo siguiente. En el presupuesto del año 2019, de este año, hay estipulado la emisión de 2.200 millones de bonos soberanos. 2.200 millones sí. en deudas. Sí, en dólares. En dólares, señores. Eso en dólares, ¿verdad? Adicionales. Sí, eso es sin los bonos internos, que es en pesos. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que el gobierno va a hacer? Y ya lo comenzó a hacer. Es cambiar una deuda cara por una deuda barata. Ha visto a China como una fuente de financiación. Ya concertó un préstamo con China de 600 millones de dólares con bancos de infraestructura del desarrollo chino a una tasa entre un 2 y un 3%. Si hubiese buscado esos 600 millones de dólares en el mercado de capitales, hubiese tenido que pagar un 6%. Entonces, mientras no resuelva el problema de la deuda, lo que va a hacer es que cambie el perfil y dice, déjame yo hacer un endeudamiento con organismos que son bilaterales, que yo lo conozco. Si ocurre cualquier cosa, yo lo siento en la mesa de negociación, que no puede ocurrir eso cuando tú emites un bono y te lo compran 100 personas. A lo mejor un dominicano que está en un taxi te compra un bono, pero si ocurre un problema, tú no puedes reunir a esas 300 personas. Pero eso es un truco, porque lo que sigue creciendo la deuda, en este caso con una tasa de interés más baja. Claro. Porque no es para liquidar una deuda vieja. Pero claro. Entonces lo que está haciendo es que le está tirando el problema al que viene. Al próximo gobierno. El mismo presidente lo dijo, señores. Presidente, hay dos cosas que el presidente ha dicho que parece que en el calor de los discursos el subconsciente lo ha traicionado. Que fue en un momento determinado que estuvo con unos empresarios de Santiago que dijo que aquí no se puede vivir con 10.000 pesos. Eso lo dijo clarísimo. Y otra que creo que estaba inaugurando una escuela, dijo, si no resolvemos el problema del déficit fiscal, obviamente que eso va a hacer que la deuda siga creciendo y es un problema la deuda para el que venga. Así mismo lo dijo. Entonces, oye, el economista está muy consciente de ese problema porque la deuda, al fin y al cabo, tú lo pagas con peso. Don Antonio, nos quedan unos minutos Sí. y en estos minutos quiero aprovechar para un consejo a los jóvenes, que Claro, usted habló ahorita, claro, jóvenes acabados de graduar, familias que ante este panorama que usted acaba de describir, pues no sé si sería ahorrar o invertir para que su ritmo de vida, su calidad de vida, aquellos que son de clase media, mantenerlo, y aquellos que son de clase baja, tratar de que en el momento de una crisis, esa crisis no la rompe, no se lo lleve. Mira, yo digo una cosa que es equivalente a dos, que es como una moneda que tiene dos caras. Generalmente tú oyes a una persona experta en finanzas personales, dice, hay que ahorrar. Es el discurso, hay que ahorrar. Pero tú sabes cuál debe ser el discurso. Y siempre lo he dicho, gastar bien. Gastar bien. Porque tú estás en un entorno que los medios de comunicación, las redes sociales, los amigos te impulsan y es como que te crean un consumo compulsivo. Entonces, la lógica es que cuando tú gastas bien, estás gastando sobre tus prioridades. Y si tú gastas bien, en cierta manera tú estás ahorrando. O sea, siempre es importante gastar sobre la base de las prioridades que tiene la gente. Cuando la gente gasta sobre la base de sus prioridades,
la restricción es su nivel de ingreso y no va más allá de lo que recibe. Por eso yo le digo a la gente, se lo digo en diciembre, tú en diciembre, por ejemplo, ahora que hay esa cultura del consumo con el Black Friday, con diciembre que están juntos, que tú le digas a una gente de que ahorra, la gente no va a ahorrar, la gente no te va a hacer caso. O sea, ahora cuando tú le dices, ese dinerito adicional que tú tienes, gástalo bien, gasta sobre la base de tu prioridad. Y si tú tienes una prioridad que es una deuda, entonces tú cubres una parte de esa deuda. Y eso hay que decirle a la gente, que con las restricciones que tiene de sus ingresos, que gaste bien. Porque gastando bien, gasta sobre la base de sus prioridades. Y cuando gasta sobre la base de sus prioridades, está ejerciendo la calidad del gasto. Y además está ahorrando. Y el ahorro no es inversamente proporcional a tu capacidad de ingreso, porque hemos hablado, la canasta familiar sobre los 30,000 pesos, y el salario 15, los que tienen suerte llega a 15. Claro. ¿Cómo carajo ahorran? Claro. No, yo creo que Yo quisiera que me digas una fórmula. yo lo que creo es lo siguiente, que lo que hay que generar una cultura, aunque sea de ahorro mínimo, no tiene que ser ni el 10%, 100 pesos, está ni el bien. 15%, pero si tú observas y haces un análisis, mucha gente hasta 50 centavos, hasta un peso, hasta 10 pesos, lo gasta mal. Entonces, en vez de hacer eso, tú lo ahorras. Por ejemplo, yo compro los periódicos y le doy 100 pesos y me devuelven 60 pesos. Yo lo que hago es que lo guardo en una cajita que tengo en el vehículo. Cuando yo vengo a ver, tengo esa cajita llena de recursos. Y fíjate lo siguiente, ahorré. Oye, es una cultura que estoy creando. Aunque sea mínima, es una cultura. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú puedes con lo poco, puedes con lo mucho. El que no puede con lo poco, No puede no puede con lo mucho. Oye, y eso es así. Es esa así, la realidad. es así, Bueno. es así. Bueno, agradecer al doctor Antonio Crucillaco siempre. por haber estado con nosotros aquí. Siempre una buena entrevista. Me encanta estar con ustedes porque me siento teorizando bien, así. Gracias por esa compatibilidad con este equipo. Sí. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía. Mañana nos reencontraremos aquí en su espacio, Cerrando la Noche.